Bien, de vuelta con ustedes, 1:32 minutos. Rafael Quiroz es economista petrolero, está con nosotros en estudio y nos da un dato bien interesante para entrar en esta parte. Producir un barril de petróleo en Arabia Saudita cuesta cerca de $1 o $2 por barril. En Venezuela el valor asciende a casi 30. Habla de una industria precisamente que tiene altos costos operativos, pero una industria que es totalmente distinta a Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, uno de los principales productores de hidrocarburos en el mundo. Pero lo cierto es que sobre nuestra industria pesan sanciones económicas, las denuncias de corrupción que ha hecho no solamente Rafael Quiroz, lo han hecho también representantes de la vida sindical de la industria, corrupción, malas inversiones, abandono de la infraestructura. ¿Cómo corregir todo esto? Y empezamos con el tema de las sanciones, que Rafael Quiroz ha sido uno de los firmantes que plantea que se revise en la industria petrolera cómo esto se traduce. Sí, bueno, mira, el tema de las sanciones, aun cuando algunos crean, porque uno trata el tema con mucha objetividad y crean que uno le está haciendo un favor al gobierno. A mí, yo no estoy interesado en hacerle favor ni en desfavorecer tampoco al gobierno. En los últimos días Leopoldo López textualmente decía, si levantan las sanciones se van a anclar. Decía literalmente que se van a anclar en el poder. Ya. Y habla de eso. Bueno, Leopoldo sabe todo menos el petróleo, ¿no? Te lo aclaro. Yo me leí el libro de él y allá proliferan las lagunas y los vacíos y los dislates sobre el tema petrolero. Cuando eso, por supuesto, podemos hablar con más calma de ello. Pues. Estoy, por cierto, a complementarle 2 artículos, una trilogía que yo le hice de crítica a ese libro hace 2 años. Voy a continuarlo para cerrar completo el ciclo, un quinteto de artículos con respecto al libro de Leopoldo. Pero bueno, más allá del personaje, lo que quiero decirte es lo siguiente, no, mira, las sanciones sí yo creo que terminaron de afectar en un impacto, yo diría, secundario, efectos secundarios, pero llegaron a trastocar la industria petrolera. Hoy, precisamente, estoy publicando un artículo, lo mandé a casi todas las redes, a todos los portales de noticias, sobre las sanciones y PDVSA. Entonces, yo allí trato de mostrar de que las sanciones, contrariamente a lo que dicen algunas personas, sobre todo algunos sectores de oposición muy radical y muy sectarios, muy cerrados a admitir o aceptar discusiones que no afectaron a la industria petrolera, sí llegaron a afectarla. Lo digo yo con toda objetividad, por decirlo así, pero sí llegaron a afectarla. Yo allí hago afirmaciones en ese artículo de hoy que no dejan lugar a dudas y que estoy dispuesto a discutirlo con quien sepa la materia. Pero sí llegaron a afectarla. Yo, desde luego, tampoco llego a afirmar de que fue que la crisis arrancó a partir de las sanciones. La crisis viene mucho antes. La caída de la producción petrolera viene desde el 2005 y las sanciones arrancaron fue en el 2019. La caída o la reducción de la capacidad de refinación arrancó en 2010 y las sanciones vienen en el 2019. La recesión económica viene hace 7 años y la hiperinflación de hace 4 años. O sea, cuando prácticamente en el diccionario de la política venezolana, como digo yo, no existía el término sanciones. Pero las sanciones sí profundizaron esa crisis que nació antes de ellas. La profundizó y hizo daño, eso está demostrado, eso lo dice todo el mundo, lo dice la gente de Consejo de Comercio, la gente de Conindustria, la gente de FEDECámara, algunos gremios incluso que se dedican al estudio sociológico, por así decirlo, de la problemática venezolana. Lo dicen incluso algunas entidades económicas estudiosas como la Academia Nacional de Ciencia Económica. Entonces, sí llegó a afectarlas y las está afectando. Por eso es que en la carta nosotros pedimos una especie de flexibilización, sobre todo en la parte del sector petrolero, porque es el que más llega a la médula propiamente de la problemática económica venezolana, en tanto en cuanto sigue siendo el petróleo, gusto o no le gusta a alguno aceptarlo, la columna vertebral y principal de la economía venezolana. Entonces, y por lo demás, repito, en la historia de los Estados Unidos, nunca, absolutamente nunca, las sanciones han tenido buenos resultados. Ni han tumbado gobierno, ni han sacado gobierno, ni mucho menos. Entonces, esto es una especie, más que todo, yo diría, de sanciones, entre comillas, como soluciones, pero lo que ha servido es de excusa a los gobiernos que se le han aplicado
sobre todo a gobiernos autoritarios, como el caso venezolano, para que tengan eso como excusa y como razón como para decir, argumento. mire, la problemática venezolana, económica y social, se debe a las sanciones, cuando por supuesto no es así. Pero el hecho es cierto es que yo no puedo, como venezolano, sea de gobierno, de oposición, radical o no radical, solicitar sanciones, y sobre todo son sanciones más fuertes y más múltiples y más variadas contra mi país. Pues se ve que, por supuesto, esta gente no vive la realidad venezolana. Bueno, de hecho, la mayoría de los que nos replicaron, de los 68, 61 viven afuera, en el extranjero, encabezados por Antonio Laesma, pues, que es amigo mío por lo demás, pero bueno, pues, él hace 4 o 5 años se fue del país. La realidad de estos momentos, que es mucho más dramática al momento en que él se fue, bueno, y por lo demás se ve que parece que no saben leer, porque la carta nuestra no plantea lo que ellos dicen que nosotros planteamos. Yo me puse a No analizar, plantea el levantamiento de la pero por sanción. favor, absolutamente, ni tampoco estamos planteando levantar las sanciones particulares y individuales. Que cada individuo del gobierno o del oficialismo responda por sus actos personales, sus fechorías, así que las tiene en cuanto a la legislación, en cuanto a la justicia norteamericana. Pero nosotros no estamos abogando porque se liberen, ni mucho menos. Estamos solicitando aquellas sanciones, por así decirlo, que perjudican al colectivo venezolano, que fueron tomadas contra el país, contra la empresa pública venezolana PDVSA, que es la empresa, repito, columna vertebral de la economía venezolana. Y en ese planteamiento, ¿cómo se establece? Porque hay una realidad, las sanciones llevan, el argumento que tienen quienes las piden es que el Estado no está en capacidad de administrar fondos por temas de corrupción o temas de impericia en el manejo de los recursos. ¿Qué garantías establecen quienes solicitan esa modificación que el Estado no vuelva a cometer los errores del pasado? Bueno, allí planteamos nosotros en la carta de nombrar una especie de comisión, si fuese el caso, pues una comisión especial que pudiera administrar, por así decirlo, o direccionar esos recursos que pueden ir hacia políticas sociales, por supuesto, de forma efectiva, y que bueno, y que el gobierno, pues si tiene las buenas intenciones de gastar esos reales nuevos que entran al fisco nacional y tiene buenas intenciones, bueno, no debería tener ningún problema con que algunos sectores de la oposición, incluso yo diría sectores de la oposición parlamentarios, que pudieran participar ahí en eso, ¿sí o no? Entonces, pero el problema es que, bueno, ahí sí no hay garantía de nada, nosotros no, solamente solicitamos esto. Ahora, ¿qué puede suceder con esos fondos? Repito, la única forma que pudiera haber garantía de transparencia en los gastos es que esté integrado una comisión donde participe también la oposición, sobre todo yo diría parlamentaria, que la oposición realmente son pocos, creo que son 20, algo así. Luis Eduardo Martínez tiene mucho más cifras que esa que yo. Entonces, pero en todo caso podrían serlo. Por ejemplo, él mismo, entiende que son personas preocupadas por el problema venezolano. Que ha hablado de la importancia de recuperar la economía. De la economía y que están en el Parlamento allí. Entonces, bueno, ellos tienen más palabras que decir sobre ello, pero esa es la parte esencial del planteamiento. Y tanto así es que yo no sé si le llegó la carta a Biden o no le llegó, pero por lo menos al Parlamento llegó cuando 18 parlamentarios, entiendo yo, del Partido Demócrata, le dirigieron una carta a Biden más o menos dentro de la misma tónica. Y han dicho los firmantes que también es un electroshock, ¿no? A la política local. Entonces los radicales de allá del gobierno, de la oposición, igual que los radicales de aquí, se comportan igual, entonces señalan a estos 18 parlamentarios de comunistas. Bueno, imagínate. Nos toca despedir rápidamente porque dentro del debate de lo que pasa con la industria petrolera, la situación de los trabajadores no está en el primer plano, pero hay un comentario con el que vamos a cerrar para revisar también participación. @Yuray2804 nos escribe: buenos días, nosotros los jubilados de PDVSA estamos sufriendo por el robo multimillonario del fondo de pensiones. Saludos al doctor Quiroz. ¿Qué se maneja respecto a eso? Entiendo que ese fondo fue totalmente repuesto, por así decirlo, o que se pudo recuperar. Eso es lo que yo entiendo, incluso por gente de la oposición de allí y sectores, amigos míos, de adentro de la industria. Eso, desde luego, en un principio Rafael Ramírez desapareció eso y nadie supo qué había hecho con esos reales, pero de una forma u otra, creo que 6, 8 meses antes de salir, eso se logró reponer. Eso entiendo yo. Ahora, más allá, al margen de eso, lo cierto es que el sector obrero
el sector de empleados totalmente, la nómina de PDVSA, están muy mal pagados. Y mientras que no se logre reivindicaciones salariales específicas y fuertes, no puede recuperarse la industria petrolera. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de esa mano de obra. Entonces, mientras que usted no tenga el estímulo del salario, no va a tener mística para defender la empresa. Entonces, bueno, por lo tanto, llegamos a la conclusión que el problema de la industria petrolera para recuperar su producción es un problema estructural. Va más allá incluso de las sanciones. Y va más allá también, cuidado, si el mismo financiamiento. Entonces es un problema que hay que verlo con mucho cuidado porque es un problema ya estructural, no es un problema coyuntural, ni un problema de un día para otro, ni un problema que se solucione en un año, ni mucho menos. No es un problema que se soluciona con las sanciones, ni con algunos recursos. No, es un problema reestructural. Tiene que reinstitucionalizarse PDVSA. PDVSA no puede seguir financiando casas, ni sembradíos de arroz, ni nada. Ni y si no lo puede hacer PDVSA, lo puede hacer en privado. Asignado 30 millones a PDVSA. Eso fue lo que desvirtuó. Ese fue para mí el daño más grave que cometió Hugo Chávez hoy y que sigue cometiendo este gobierno, el actual gobierno, es haber desviado las intenciones, los objetivos fundamentales para los cuales fue creado Petróleos Venezuela. Eso, repito, no solamente desvirtuó la esencia propiamente de PDVSA, sino la desinstitucionalizó. Y entonces la sacó del ámbito original, que ninguna empresa petrolera en el mundo, usted, el de las 7.800 y pico que tú puedas contar, ninguna se dedica a hacer absolutamente ni a fabricar ni siquiera cigarrillos, sino a explorar, producir, refinar, comercializar y transportar petróleo. Es decir, las 5 fases de la industria petrolera, porque para eso es que son expertos y eso es lo que conocen. Si usted lo pone a hacer palto y todo esto, bueno, te pueden fabricar palto, pero lo fabrican mal. De su objetivo principal. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo y nos quedó por allí también un comentario de Aarón Maldonado, que nos preguntaba qué había que hacer en lo inmediato para recuperar la industria. Bueno, ya nuestro invitado dijo que es un problema estructural. Decapitar, quitarle, desmembrarle a PDVSA las funciones que no son propias y para lo cual no fue creada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y cambiamos de tema. Nos mantenemos en el ámbito nacional, desde la política y también desde la economía un poco, con nuestro siguiente invitado, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional.